11:12 en la República Argentina, 23 grados hacen Corrientes. La verdad que el cielo está bastante nublado. Miro la ventana que nos propone la televisión y sí, está nublado. Pero 23 grados, una temperatura bastante elevada. Uno entiende que el proceso de estos 2 años sigue siendo el gran tema, y el gran tema de inicio de este siglo va a ser el coronavirus. Quizás uno no lo ve porque en el día a día va sobreviviendo y va llevando en la perspectiva. Nuestra propia dinámica nos lleva a no tener tanta perspectiva. Pero es, sin lugar a dudas, el coronavirus nos viene a poner un desafío hacia lo que es nuestra existencia y nuestra vida. Uno no puede decir que va a ser lo mismo a partir de ahora, o que vamos a hacer lo mismo que éramos en el 2019. Nadie va a ser igual. Pero ¿qué enseñanzas nos queda? ¿Qué enseñanza nos queda desde la salud? A cuidarnos más, a tener barbijo, no barbijo, bueno, todas esas pequeñas grandes cosas que nos van transformando en el día a día y que van cambiando nuestros hábitos, nos modifican en un todo. Alejandro Amarilla, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto de vuelta estar con todo. ¿Qué es y qué precisamente crees que nos va a dejar el coronavirus? Decir, bueno, esto es lo más positivo que nos va a dejar cuando terminemos de transitar todo este camino que venimos haciéndolo hace 1 año y medio. Yo creo que todas las crisis del ser humano hacen que el ser humano genere lo que es el ingenio. Lo que es tenemos que esas crisis nos generan en el cuerpo, en las personas. Una crisis vivida nos deja enseñanzas y nos genera lo que no nos mata, por así decirte, nos fortalece. Claro. Entonces, esto que hemos vivido como humanidad, digamos, el tener hoy una enfermedad infectocontagiosa, cuando pensábamos que teníamos todo claro, que la teníamos manejadas a las infecciones, cuando los problemas eran las enfermedades crónicas no transmisibles, que siguen siendo un problema. De hecho, eran las pandemias del mundo hoy día, la obesidad, la diabetes, lo que hablamos siempre, las enfermedades cardiovasculares. Y de repente aparece una enfermedad infecciosa, una enfermedad transmisible, una enfermedad que nosotros veníamos manejando muy bien con vacunas, con antibióticos, cuando eran bacterias o con tratamientos, digamos. La última grave, entre comillas, fue el HIV, el SIDA, que nos tuvo, que nos tuvo 80. Hace mucho tiempo, ¿sí? Y mientras tanto hubo pequeños brotes de cosas parecidas. El coronavirus, de hecho, ya hizo un par de brotes antes, pero fueron limitados, fueron autolimitados en ciertas regiones del mundo. ¿Qué pasó con este? Viajó por los aviones, viajó con las personas y se extendió muy rápido por la contagiosidad que tenía y por la globalización y por el mundo que vivimos hoy día a todas partes del mundo. Entonces se produjo lo que temíamos, que era una pandemia, todo el mundo entero, todos lo sufrimos los chinos, lo sufrieron la gente de la India, los europeos y los americanos. La forma de vida cambió completamente. Antes se cerraban las puertas de los castillos o la puerta de los estados y no ingresaba nadie. Ahora es imposible hacerlo porque igual ingresa. La forma de vida cambió, se modificó, y yo me quedo pensando muchas veces que en realidad las crisis son oportunidades. Esa referencia siempre oriental es fantástica, te hace ver la otra parte del vaso, ¿no? Y vos sabés que en la semana lo entrevistaba a Diego Guelar, y hablando, haciendo una referencia, una analogía de esto, me decía, usted no se olvide, Guelar, una persona mayor, me decía, yo viví la crisis de la poliomielitis. Claro. Sí. Y la poliomielitis nos llevó 12 años. 12 años para conseguir bien la vacuna. Tuve las 2 dosis de Sabin. O sea, los procesos también dejan la enseñanza de la evolución del hombre en cuanto a la ciencia. Esto me parece que hoy no hay duda. Sin conseguir duda. Una vacuna tan rápido, digo, me parece que también es una cuestión positiva, decir, no somos tan malos, sino que también somos una evolución permanente. Absolutamente, y con aciertos y errores, porque hemos ensayado muchos tratamientos que pensábamos que eran, con esto solucionamos el problema, y resulta que fueron un fracaso. De hecho, hay mucho. Hace poquito, hace el 18 de este mes, leí un artículo publicado muy interesante sobre el plasma de convalecientes, que pensábamos que era la solución, y bueno, lamentablemente un estudio bastante grande publicado en Estados Unidos no dio diferencias significativas. Claro. No dio. Y bueno, es otra de las cosas que pensábamos que eran buenas y lamentablemente no.
Pasa con la ivermectina también lo mismo, que tampoco dio, y que se siguen haciendo estudios, porque hay un grupo de la ciencia que le tiene fe todavía y que piensa que las dosis no fueron las adecuadas estudiadas, que no se usó en el momento adecuado, porque todo tiene su momento, porque in vitro, porque en el laboratorio genera un efecto interesante, pero no es lo mismo lo que tenemos dentro de una probeta en un laboratorio con el virus ahí, en las células cultivadas, que ponerlo en una persona en el momento de que está cursando la enfermedad. ¿Y cuándo la ponemos? ¿Cuando empieza? ¿Cuando está en el medio de la enfermedad? ¿En qué momento es el adecuado? No lo sabemos todavía. Todo esto demuestra que también no es una cuestión de ciencia exacta, ¿no? Porque depende siempre de la persona, de cada una. Depende de la biología del huésped, o sea, aquel que está enfermo con el problema, y depende de cómo intervenimos nosotros, en qué momento se lo damos al principio. Depende de las dosis de lo que intervenimos, porque por ahí estamos probando una dosis estándar que es muy buena para los parásitos y que vemos que no hace daño en el ser humano, pero resulta ser que parecería ser de que quizás el virus responde a una dosis más elevada, distinta de la que usábamos habitualmente, y capaz que el trabajo no dio por eso. Pero bueno, todo eso, hay trabajo en curso, el mundo sigue estudiando en forma clínica estas drogas que son prometedoras, que tienen esperanza. No hay que cerrar las puertas. No dio un trabajo, no significa que no sirva, no hay que tirarla, descartarla. Hay que seguir investigando, porque si in vitro anda, es posible que pueda andar en vivo. O sea, tenemos que aprender de eso. Lo mismo pasa con las vacunas. Hemos tenido vacunas que andan, ahora vemos que hay países del mundo donde la nueva cepa reinfecta a las personas y hay brotes de vuelta con un gran porcentaje de la población vacunada. ¿Y qué está pasando? Y pasa que el virus también quiere vivir. El virus muta. Hay 2.500.000 mutaciones ya del virus. Lo que pasa es que 2.499.000 no importan, porque son mutaciones que no le cambian la evolución biológica en las personas. Ahora, 1, 2 o 3 mutaciones resulta que lo hacen más contagioso, lo hacen más agresivo, o sea, unas características que lo hacen un poquito más peligroso para el ser humano. Entonces esas sí importan y esas se identifican. Y entonces, a ver, y de un lado tenemos los que están a favor y de un lado tenemos los que están en contra. Hay que leer las dos partes de la biblioteca, digamos, ¿sí? Cuando uno está en la ciencia, uno está en la medicina, no se tiene que quedar solamente leyendo un aspecto, tiene que leer los dos, escuchar las dos campanas y buscar alternativas para poder entender. Te digo para poder entender, Daniel, no para tener la verdad, para poder entender esto. Ahora, ¿qué nos deja el coronavirus? Nos deja... mucho. ¿Sabes que yo recordaba y la otra vez analizaba, decía, en los 80 un poco nos decían que en el futuro íbamos a alimentarnos por pastillas, que iba a haber una pastilla para cada una de las cosas? De hecho, eso nos decían en los 80. Claro, de hecho yo te digo que la gran parte de lo que hoy conocemos como el aumento de la expectativa de vida tiene que ver con esto que acabas de decir, con las pastillas o con los tratamientos, porque la gente no vive más porque realmente está más sana. Vive más porque la hacemos vivir más mediante moléculas específicas que intervienen dentro de ciertas enfermedades que llamamos crónicas no transmisibles, que estiran esa vida de enfermedad con la mejor calidad posible. ¿Y cómo hago yo para no llegar a la pastilla? Bueno, esa es la pregunta del millón, y que hoy se está contestando mediante la biología molecular, que es algo muy interesante. ¿Y qué es? Que recomiendo que vayan a mirar y que lean de qué se trata esto, porque tiene que ver con qué cosas estamos genéticamente determinados para que ocurran en nuestra vida, ¿sí? Sí. Que las traemos como herencia y están en nuestro ADN, y qué cosas hacemos durante la vida, a qué nos exponemos durante nuestra vida a partir de que nacemos, ¿sí? Y que también van a influir para que se exprese ese ADN que tengo o no se exprese. Técnicamente, a lo que está en el ADN le llamamos genotipo, y a lo que está en la expresión exterior, lo que manifestamos, se llama fenotipo. O sea, yo puedo tener en nuestro ADN la posibilidad, porque heredé, de padecer una enfermedad, llámese diabetes, llámese hipertensión, llámese, digamos, cáncer, ¿sí?
Y resulta ser de que yo estoy en un ambiente que es desfavorable para que esa enfermedad se exprese. O sea, no, por ejemplo, a ver, dos personas nacidas con una genética muy similar, gemelos univitelinos, que resulta ser de que se crían en ambientes distintos, separados, ¿sí? Y que una se cría en una familia de personas que comen saludable, que hacen actividad física, que tienen un estilo de vida muy saludable, y otra en otra familia donde predomina el sedentarismo, la obesidad y la alimentación inadecuada, y de un lado vamos a tener diabetes, enfermedad y obesidad, y del otro lado no vamos a tener eso a la misma edad. ¿Qué cambió? ¿La genética? No, cambió el ambiente, cambió lo que vivimos, cambió lo que llamamos epigenética. Claro, lo que cambia entonces no es lo que yo traigo de nacimiento, que yo no lo puedo manejar, sino cambia lo que yo sí hago en el día a día. Exactamente, y lo que vos traes de nacimiento en realidad sí lo puedes manejar, porque el ambiente lo que va a hacer es permitir que se exprese eso, apretar las teclas adecuadas para que se exprese. Potenciar una cosa o no. O no se exprese, o puede quedar ahí dormido siempre. De hecho, puede quedar ahí dormido, yo puedo heredar esa carga genética a un hijo que después, expuesto a las condiciones adecuadas, se va a expresar o no. Se va a expresar o no. De hecho, y por supuesto, en cada meiosis, en cada nuevo ser, en cada mezcla de genes entre dos personas distintas, obviamente que se va modificando esa carga genética y voy heredando parte de mi mamá y parte de mi papá, y en eso consiste lo heterogéneo de la biología. El mandato sociocultural, que muchas veces es una carga negativa, en realidad uno lo puede ir transformando en una carga positiva para las próximas generaciones. ¿Ese sería el concepto? Sería el concepto de que uno hoy debería tratar de informarse o de educarse, o deberíamos tratar de educar a esas personas para que tengan la mejor versión de su genética. La mejor versión de su genética, porque sabemos hoy que hay cosas que van a hacer que se expresen enfermedades y cosas que no. Si nosotros logramos que el ser humano tenga la exposición, la menor exposición a los factores que hace que se expresen esas enfermedades y la mayor exposición para el beneficio, para evitar esto, y obviamente que tendremos una persona que va a vivir muchos años sin enfermedad, lo que vos dijiste, sin las pastillas. Claro, lo que vos me decís es, todos tenemos con algo bueno, algo malo, siempre. Lo que ahora se descubre o se habla es intentar potenciar lo bueno y aminorar lo malo. Exactamente, y lo podemos hacer con la exposición de nuestra vida cotidiana al ambiente. Desde que los chicos nacen, nosotros podemos exponer a nuestro hijo a ciertas cuestiones que lo hagan enfermo o a ciertas cuestiones que lo hagan una persona sana, desde que es un bebé. Depende de cómo lo alimentemos, depende de cómo lo tratemos emocionalmente, depende de si recibe estrés de chico o no recibe. Siempre se habla de los chicos, de darle cariño o darle o no, digamos, ¿sí? Entonces, esa carga que va recibiendo, la alimentación que tiene, la actividad física que tiene, el ambiente donde se cría, la exposición al sol, por decirte, o sea, nosotros sabemos que la radiación ultravioleta, hoy sobre todo, que tenemos cada vez menos capas de ozono, puede generar cuestiones oxidativas muy importantes celularmente en la piel y puede desencadenar cánceres de piel. Ahora, si nosotros no nos exponemos en forma prolongada a esto, y probablemente no tengamos eso, y otra persona con la misma carga genética que yo se expone en forma permanente y lo va a tener. Hay una condición que es prácticamente natural, que uno va mirando siempre el parámetro de la vida de acuerdo a la edad que uno va transitando. Uno dice a los 20 años, yo soy joven. A los 30 dice, yo soy joven. A los 40 dice, yo soy joven. Y sigue transitando así la vida. Porque lo piensa de esa manera y lo va viviendo así, pero se da cuenta, pero nunca para y dice, no. Joven es el de 20, el de 15. Claro, yo creo ¿Cómo es eso? Creo que ahí hay una disparidad en el pensamiento de las personas y para aclarar un poco esto, tenemos que saber que tenemos nosotros una edad cronológica, de la del documento, y que la sociedad estipuló ciertos parámetros, hasta tanto sos adolescente, por una cuestión biológica también, por lo hormonal, por el desarrollo y demás, sos un adulto joven y a partir de ahí sos un adulto ya no tan joven y a partir de ahí entras en la tercera edad. Todos esos parámetros que nosotros conocemos socialmente hablando, bueno, todo eso
no, en realidad está basado en una cronológica y porque sucede más frecuente en la población. Pero existe hoy, para la medicina, para la biología molecular y demás, lo que nosotros conocemos como edad biológica, claro, que es el real deterioro de la célula de nuestros órganos y de nuestro cuerpo, de toda la parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Que en algunos organismos sucede antes y en otros sucede después. De hecho, en la misma persona puede tener una edad biológica distinta del corazón, de las arterias, y una edad biológica distinta del hígado, o del pulmón, o de otra parte del cuerpo, o de los músculos, ¿sí? Sí. O sea que puedo deteriorar más rápido una parte de mi cuerpo que otra. Bueno, pero ¿dónde está la clave de eso? ¿Dónde está la clave? Es que nosotros tenemos en los cromosomas, que son esas pequeñas partecitas que guardan el ADN adentro, un capuchoncito en la punta que se llama telómero, ¿sí? Y tenemos, cada vez que se replica nuestra célula, una enzima que se llama telomerasa, que lo que hace es acortar estos telómeros en función del número de replicaciones que tenga. Ese capuchón protege, digamos, en cierta manera, esas replicaciones. Cuando lo que se ha visto es que cuando tenemos atricción y acortamiento de la punta de los cromosomas, de los telómeros, sí, tenemos menos edad biológica de ese tejido o de esa persona. Y esto se ha investigado en personas genéticamente muy parecidas, en hermanos, en gemelos, que vivieron vidas distintas, y se comparó acá el ejercicio físico. Fíjate vos qué interesante esto. Se comparó el ejercicio físico, cómo influía en los telómeros y cómo influía la enfermedad, cómo influía diversos tipos de enfermedades crónicas en los telómeros. Entonces, las personas que hacen en forma regular, permanente, prolongada, un estilo de vida saludable con actividad física y con alimentación saludable, sí, tienen telómeros más largos, y las personas que no lo hacen tienen telómeros más cortos. Y esta es la clave de la edad biológica, básicamente. A ver, vos, esto que me estás explicando, es decir, quien se cuida más puede ser más joven, puede perdurar más la juventud. Es más joven, biológicamente es más joven. Tenemos una edad cronológica que no se correlaciona con una edad biológica. De hecho, nosotros en la vida cotidiana podemos ver una persona, no sé, que consideramos una persona añosa, 70, 80, 90 años de edad, que hace cosas y sin problema de personas que por ahí a los 40 no las pueden hacer, ¿sí? Claro. Entonces yo me pregunto ahí, ¿quién es el viejo? ¿El de 40 que no puede hacer eso o el de 70 que lo hace? Y entonces vos me vas a responder que probablemente el documento diga una cosa, pero la biología dice otra. Sí, es una discusión que yo lo tengo en forma cotidiana en mi casa cuando mis hijos me quieren decir, pero vos sos mayor. Le digo, bueno, listo, vamos a correr. Salgamos a correr a ver quién llega más lejos o no. No hay ningún problema. Yo llego más rápido que vos. Me dicen, no. Corramos 20, 30 kilómetros a ver quién llega a los 20, 30 kilómetros. Y ahí dicen, no, espera, es un poco eso. Es decir, cómo cada uno va haciendo, ¿no? Es un poco eso, y tiene que ver con la adaptación de nuestro cuerpo. Nosotros hacemos estímulos, claro, que adaptan a nuestra biología a ciertas cuestiones, digamos, ¿sí? Y esto es verdad para los músculos, es verdad para la capacidad cardiorrespiratoria, pero también es verdad para nuestro cerebro. Lo mantenemos activo, seguimos estudiando, seguimos aprendiendo, estimulamos las neuronas. Es verdad para el resto de los órganos también. O sea, el ejercicio es en el funcionamiento integral del cuerpo, no solamente de los músculos, sino el ejercitar todo el cuerpo no solamente es hacer una actividad física, sino que también cognitiva, buscarle toda la vuelta en ese sentido. Totalmente, y justamente se hace rehabilitación. Nosotros que nos dedicamos a la rehabilitación, que puede ser cardiovascular, que puede ser rehabilitación física, que puede ser rehabilitación cognitiva, que hoy es algo muy interesante lo que se está logrando con personas con deterioro cognitivo y que se los somete a rehabilitaciones cognitivas, que también incluyen actividad física, porque también la actividad física realmente tiene un impacto muy importante en el cerebro, ¿sí? Hay ciertas sustancias que actúan, que impactan, mioquinas, que impactan en el cerebro y que generan la regeneración celular también del cerebro, ¿sí? Entonces, hoy la plasticidad que tenemos a través de los estímulos que podemos hacer en nuestro cuerpo, claro, y la regeneración de ciertas partes de nuestro cuerpo no tiene límites, Daniel. O sea, de hecho, lo podemos hacer en forma, digamos, natural,
con una buena estilo de vida, con rehabilitación y demás. También se están ensayando medicamentos, drogas y demás que tienen cierto impacto en esto. Hay hormonas de crecimiento, hay anabólicos, hay un montón de cosas que se usan para ciertas patologías o se usan para ciertos entrenamientos que logran esa modificación celular. Después podemos discutir si hacen daño en otra parte del cuerpo o no, pero todos sabemos que los que usan anabólicos muscularmente crecen tremendamente los músculos, y que tienen músculos muy jóvenes. Tenemos muchos ejemplos. Conocidos, Schwarzenegger, Stallone, o sea, gente que toda la vida usó entrenamiento físico, pero también sustancias, ¿sí? Y que llega a niveles musculares muy grandes, y tienen un músculo, entre comillas, estimulado. Bueno, pero ahí viene otra cosa, porque hay un mandato cultural que los critica muchas veces por eso, pero vos sabés que la otra vez apareció un meme que también estaba muy bueno, porque hablaba de eso, decía la imagen de Schwarzenegger y Stallone juntos. Ajá. Son tipos más de 70 años. Sí. Bueno. Y vos ves otra persona de 70 años y vos lo ves y vos decís, me quedo con el modelo Schwarzenegger, Stallone, que están firmes, que se los ve. Entender que ellos no hicieron solamente eventualmente el uso de alguna hormona de crecimiento. No. Ellos tuvieron un estilo de vida que incluyó además alguna cuestión de eso, y bueno, el uso de proteína, el uso de aminoácidos, todo que son estimulantes de la biología, de la biogénesis mitocondrial, pero lo hacen en el marco de un entrenamiento adecuado. O sea, no se trata de ir a comprar alguna cosa y metérsela así como sin ton ni son, digamos, ¿entendés? O un mes en el gimnasio y querer pretender hacer eso. No, se trata de tener un estilo de vida. Y entender otra cosa, que si esas personas llegan con un estado físico de esa naturaleza a los 70 años, quiere decir que tiene una construcción de por lo menos 50 o 60 atrás. De la vida entera. Que todo no es un regalo, ni todo es una cuestión fortuita, sino que es una construcción que se hace en el día a día. Lo vemos, hablamos de ello porque estéticamente se los ve, pero hablemos de personas que no estéticamente no los ves, pero que son los corredores del Tour de Francia, que son tipos que viven muchísimos años deportistas, son flaquitos así, tienen, no sé, un índice de masa corporal bajísimo, estamos hablando en torno de 18 o 20 de masa corporal, digamos así, porque el deporte necesita que sean livianos y potentes, y los músculos son finos, pero muy metabólicamente muy activos, ¿sí? Y que se estimulan toda la vida. Las personas que corren, ¿sí? Ahí vemos los maratonistas, los que van más lejos, son así de flaquitos, ¿sí? Entonces, a ver, con una nutrición adecuada, con una alimentación adecuada, con el estímulo físico adecuado, podemos lograrlo también. ¿Eso en el fondo es la devolución del hombre? Digamos, sí, esto es... estas personas que nosotros decimos, bueno, son los mejores en su disciplina, entre comillas, de un caso, de otro lado, tienen de alguna forma una genética ya predisponente, pero no obstante eso, después en el medio hay un montón de gente que lo hace en forma amateur que permite que su propia biología tenga o no predisposición a ser un campeón, ¿sí? Avance y logre cosas que no lo hubiera logrado sin ese estímulo habitual y permanente. Claro, yo lo que voy, sabes que siempre me quedo pensando, no es quizás en una cuestión ni deportiva, ni quizás tan elevada. Voy a otras cuestiones más sencillas. Cuando uno mira generaciones anteriores, a la edad de uno, cómo estaban y qué cosas hacían, uno dice, nuestros padres, nuestros abuelos, a nuestras edades, dice, bueno, ¿cómo estaban? Sin mirar un poco más atrás, es decir, ¿a qué edad se morían, por ejemplo? Bueno, eso es muy interesante porque el ser humano, y acá tiene que ver esto que hablamos de la enfermedad infectocontagiosa y demás, nosotros tenemos un estilo de vida de hace muchos años atrás, en nuestro cuerpo, nuestro genoma evolucionó de una manera y nuestra sociedad de otra manera, y el conocimiento de otra manera, y la tecnología de otra manera. O sea, como que hay una discordancia en todas esas evoluciones, y todas tienen que ver con la salud. Todas tienen que ver con la salud. En los años 1800 teníamos, la expectativa de vida estamos hablando de 40, 50 años de edad, ¿sí? ¿Qué significa expectativa de vida? Significa que cuando uno nacía, iba a esperar el promedio de la población, iba a esperar. Esto no significa que no había gente que llegaba a los 70, 80 años. No. Pero era una selección
natural que hacía que por ahí tenemos un abuelito que vive allá no sé dónde y nos acordamos que tenía 90 años. Pero hoy la pirámide poblacional ha cambiado totalmente. Y entonces ahí sí tenemos que, eso significa que la expectativa se va corriendo. Tenemos más personas más grandes en el mundo, obviamente que hay países que tienen más o menos en la parte, pero hay países donde la pirámide está invertida, significa que hay más ancianos que jóvenes. ¿Está bien? Entonces, y esto no se debe a que nuestra biología, nuestra genética cambió demasiado. Lo que cambió es el ambiente y los tratamientos que hacemos. Yo le decía, hablábamos con la producción justamente, y hablábamos de que la gente vive más. Ok, en promedio. ¿Por qué vive más en promedio? Primero porque se salvan de... Hay una selección que antes se morían por enfermedades infectocontagiosas. Ya no mueren por eso. ¿Por qué? Ahora el coronavirus hizo un desastre, ¿no es cierto? Pero en realidad no mató a los jóvenes, mata a las personas más grandes. Sí. Pero de todos modos, entonces esto no va a cambiar demasiado. No mueren porque tenemos antibióticos, porque tenemos tratamiento, por un montón de cosas que hoy se ensayan y que hacen que la gente viva más. Ahora, ¿dónde se produce el apilamiento de las muertes? En la edad mayor, ¿sí? Y podemos estirar esos 5 años que estiramos, o esos 6 años que estiramos, y lo hacemos por medio de tratamientos, por pastillas, por fármacos, por cirugías, por intervenciones. Hoy en el infarto nosotros primero hacemos prevención, damos drogas para evitar que el colesterol se eleve, cambiamos el endotelio vascular por eso. Si a pesar de eso se enfermó el endotelio vascular y tenemos aterosclerosis y se rompe una placa y se produce un infarto, bueno, va a la guardia del cardiológico, se le diagnostica el infarto, entra a la sala de hemodinamia, se le abre la arteria, se le pone un stent, y esa persona que hubiera muerto hace 50 años atrás, 100 años atrás, porque no teníamos esa posibilidad, hoy vive. Y si cambia su estilo de vida, y capaz que vive 20 años más sin ningún problema, o 30 años más sin ningún problema. La clave sigue siendo esa. Sigue siendo esa, pero lo salvamos. Esa persona se hubiera muerto. Claro. Y eso no hubiera bajado el promedio de la expectativa de vida, absolutamente. Ahora, ese enfermo, ponele que no haga bien las cosas. Viene a los 5 años con otro infarto, lo volvemos a salvar. Después viene, se hace un cateterismo y le hacemos una cirugía de bypass. Y estira 5 años más. Claro, pero está en nosotros saber si esos 5 o 10 años más, cómo queremos vivirlo. Totalmente. Si de paseo permanente en un instituto como el cardiológico, o vivirlo plenamente en la calle. Y de hecho tenemos más enfermos cardiovasculares porque tenemos un montón de gente, no solo porque hay más enfermedad, porque la población se enferma más, porque tenemos un estilo de vida no tan saludable, claro, porque comemos procesado, porque estamos más obesos, porque tenemos más diabetes, tenemos más enfermedades cardiovasculares. Porque nuestra forma de trabajo es mucho más sedentaria que la anterior. Por el estrés, todo lo que sabemos. Pero también tenemos más enfermedades cardiovasculares porque tenemos muchos salvados de la muerte que hoy transitan por los pasillos de los centros de cardiología, teniendo otras enfermedades derivadas de esta enfermedad inicial que era la aterosclerosis. Terminan con, por ejemplo, por decirte, insuficiencia cardíaca, que es cuando el corazón ya deterioró tanto, y bueno, y para eso también hay tratamiento, y para eso también hay expectativa, y se les tira bastante la vida a esas personas también. Y tenemos personas de 70, de 80 años, pero con 18 pastillas. Ahora, ¿está bien o está mal que tomen esa polifarmacia esas personas de 80 años? Y esto es una discusión que tiene que ver con lo científico, con lo ético y con lo social. Y con lo individual, porque por ahí el tipo te dice, yo no quiero caminar, no quiero tener actividad física, quiero vivir consumiendo pastillas hasta que se me dé, que también es otra cosa. O comiendo, o no dejo de fumar, o sigo fumando, y eso lo vemos a diario. Nosotros usamos todas las posibilidades que nos da la medicina y que nos da la prevención secundaria, que es lo que hacemos todos los días. Nosotros, un paciente viene al consultorio del centro de calidad de vida donde estoy yo y viene con una derivación porque tuvo un infarto y tiene que empezar rehabilitación, pero usted que fuma, tiene sobrepeso, es diabético, tiene algo, y usamos todo lo que tenemos a nuestro alcance para mejorarlo. Pero también hay un punto donde el paciente dice, bueno, pero mi calidad de vida pasa por comerme un asado, por hacer tal cosa, ponele, o por seguir tomando, seguir fumando. Y hay algo que se llama la autodeterminación del paciente. Así también hay pacientes que, por ejemplo, tienen un infarto y nosotros les decimos, mira, vos no podés competir, no podés correr, no podés hacer esto porque te puede pasar algo. Y te dicen, mira, yo todo bien, pero yo voy a seguir haciendo esto. Y es mi autodeterminación. Claro. Ok, no te doy el certificado, no me importa, ¿entendés? Yo lo sigo haciendo. Y hoy el mundo se está cuestionando
este paternalismo en la medicina, digamos, de querer nosotros, por hacer un consenso entre el médico y el paciente, ético, donde el paciente decide, de alguna manera, teniendo el conocimiento adecuado, si quiere o no quiere acatar las indicaciones ¿Quién del sos médico. vos para resolver sobre mi vida? Exactamente. Un poco ese es el planteo. Exactamente. Nosotros ponemos al alcance del paciente todo lo que sabemos y todo lo que hay. Y el paciente termina decidiendo finalmente, porque igual lo hace, por más que no te lo diga, lo termina haciendo igual. Se fue de tu, pisó la vereda Yo siempre y le digo, me sacó el cigarrillo. Yo siempre le digo al paciente, acá en el consultorio, yo te voy a dar todas las herramientas, todo, te voy a decir todo lo que yo sé, estudié, lo que hay, lo que hago todos los días para poner a tu servicio en estos 15 minutos, media hora que estamos charlando, para que vos tengas el 10% del éxito de tu enfermedad. El 90% queda porque vos recojas el guante y puedas poner en práctica esto que estamos hablando ahora. Que cada uno se haga cargo, más o menos. Ciertamente un poco pasa por ahí. Gracias por venir, Alejandro, siempre un gusto verte. A vos. Alejandro Amarilla con nosotros, gracias por Algo por Decir Televisión. Nosotros concluimos y seguimos con Algo por Decir Radio. Gracias.